Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y como pudieron ver en el título, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la ansiedad, así que si te interesa este tema o tenés algún conocido que le pueda interesar este tema, envíale este video y quédate porque va a estar muy interesante. Le puse el título a este video El síndrome de Marta porque ese episodio bíblico en el que Marta se encuentra con Jesús es uno de los episodios bíblicos que demuestra un poco cómo se ve materializado en la vida de una persona vivir con ansiedad, ¿no? Vivir con este afán constante y estas palabras que Jesús le dice a Marta de Marta, Marta, qué afanada y turbada estás. Mirá a María, cómo María eligió la buena parte y vos estás afanada y turbada. La ansiedad, algo que debemos entender es que la ansiedad no es mala, la ansiedad no es un enemigo, la ansiedad no es un monstruo al que tenemos que fulminar, sino que la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo a una situación que el cerebro entiende como peligrosa, ¿no? El cerebro se ve frente a una situación de alerta, frente a una situación de peligro y entiende que esa situación es peligrosa para nosotros, que nos debe de poner en alerta y busca siempre nuestra supervivencia, ¿no? Que nosotros sobrevivamos a esa situación, que nosotros nos alejemos lo más posible del dolor. Entonces nuestro cerebro activa la ansiedad y la ansiedad está para evitarnos ese peligro futuro. Por ejemplo, yo estoy en un lugar y sé que en ese lugar voy a correr un peligro determinado porque hay determinado peligro en ese lugar que sé que va a atentar de repente contra mi cuerpo físico. Entonces la ansiedad me hace ver el peligro, me hace ver la amenaza, me hace ver cuáles son las salidas, cuáles son los atajos que puedo utilizar para salir de esa situación de amenaza. Entonces la ansiedad es una respuesta normal que tiene nuestro cerebro a estar frente a una situación de peligro. Sin embargo, en terapia me dieron un ejemplo acerca de lo que es ya el trastorno de ansiedad, que me pareció muy útil y muy fácil de comprender y recuerdo que me dijeron la ansiedad es como este alarma de incendios, ¿no? Esta alarma de incendios que es súper necesaria porque cuando hay fuego, cuando hay peligro, esa alarma se va a encender y te va a hacer notar que hay un peligro. Pero ¿qué pasa? Cuando esa alarma que es necesaria y que es buena y que se debe encender en los momentos que son necesarios se rompe por alguna razón, que pueden ser muchas razones, esa alarma se rompe, va a comenzar a encenderse en situaciones donde quizás no es tan necesario que se encienda. Entonces va a comenzar a sonar esa alarma de peligro, peligro, en situaciones en las que quizás no hay peligro, en las que quizás no hay nada que atente contra nuestra supervivencia, no hay nada que nos genere un dolor aparente, incluso en situaciones que nuestro cerebro crea, donde podría hipotéticamente haber una situación de peligro, pero no la hay y probablemente no la va a haber, pero aún así esa alarma de ansiedad, esa alarma de incendios se sigue activando. ¿Esto qué genera a nosotros? Que ya entremos en un trastorno de ansiedad. Entonces, se comienza a encender esa alarma en momentos donde no se debería encender. Y acá es cuando nosotros comenzamos a vivir en ansiedad. Y es cuando esto ya se comienza a transformar en un problema muy importante, tanto para nuestra vida física, mental, como para nuestra vida espiritual. Y una vez entendiendo esto de cómo funciona la ansiedad, más o menos en el día a día lo vas a ver como una nube negra de pensamientos que te van a querer mostrar todo el tiempo dónde está el peligro. Entonces vas a ver que tu cerebro te va a decir si sucede esto puede que suceda lo otro y si pasa esta situación vamos a estar en determinada posición de dolor, si pasa determinada situación vamos a estar en una posición de peligro, si me junto con esa persona esto va a ser una amenaza y tu cerebro va a comenzar a crear situaciones constantemente en las que vas a estar en peligro y frente a un estado casi de supervivencia. Entonces, vas a comenzar a ver como todos estos pensamientos que no tienen a veces ningún tipo de sentido están en tu mente, te vas a empezar a crear
crear situaciones que quizás no existen ni van a existir, pero vos te creás esas situaciones y tenés ese temor de que esas situaciones ocurran en el futuro. Alguien dijo alguna vez que la ansiedad es exceso de futuro y vas a estar constantemente con este miedo de que algo salga mal. Otra forma muy fácil de ver la ansiedad en nuestra vida es también el síndrome de Marta. Vamos a estar demasiado afanados por el hacer un montón de cosas, cosas de la casa, cosas de la rutina. Vamos a tener como esta obsesión por la productividad. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos un miedo, un temor a que si yo no hago todas esas cosas, algo va a salir mal, algo no va a andar bien. Entonces, esa ansiedad también nos lleva a estar afanados por el hacer. Y por supuesto no va a haber paz, no va a haber descanso, vamos a comenzar a sentirnos cansados, agobiados, como inundados en nuestros pensamientos. Entonces yo creé una serie de pequeños tips muy humildemente que a mí me han servido para vencer la ansiedad o por lo menos para lograr contrarrestarla en esos momentos donde comenzamos a tener esta crisis de ansiedad y necesitamos tener alguna herramienta para comenzar a trabajar en esa área. Entonces, el tip número 1 es baja la intensidad en el hacer, en el buscar todo el tiempo estar haciendo algo y termino esta tarea y empiezo con otra tarea y termino esta tarea y empiezo con otra tarea y termino de limpiar la casa y me voy a hacer mandados y termino de hacer mandados y me pongo a cocinar y salgo de cocinar y me voy a trabajar y como que entramos en esta rueda de ansiedad de querer hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y en el fondo esta obsesión y este afán por el hacer viene de esta ansiedad, ¿no? De este temor, de este sentimiento de estar en un constante peligro. Así que podamos ponerle una pausa a las cosas por hacer y que comencemos a ver qué cosas son prioridad. Esto es algo que a mí me sirve mucho, el ver qué cosas son prioridad en este momento para que yo haga y qué cosas no son prioritarias. Entonces, si de repente tenemos, no sé, 7 cosas para hacer en el día, pero de esas 7 cosas solamente 4 son necesarias, hagamos las 4 y las otras las dejamos para ir haciéndolas después, pero no nos llenemos de cosas porque eso nos va a ayudar a que esa ansiedad y ese deseo de control continúe creciendo. Entonces, prioricemos las cosas por hacer y tratemos de no sobrecargarnos de cosas por hacer y eso nos va a ayudar a poder calmar nuestro sistema nervioso, a poder tener más tiempo para contemplar, tener más tiempo para estar con Dios, que esto también es otro tip que le voy a dar. Pero bajemos la cantidad de cosas por hacer en el día y tratemos de no afanarnos con el hacer. El tip número 2 es controla el torbellino de pensamientos que muchas veces te van a venir, como les comentaba hoy, es esa cantidad de pensamientos que nos están tratando de generar esa situación de peligro, de mostrarnos peligro en todos lados, de mostrarnos amenaza en todos lados, de mostrarnos dolor en todos lados, enemigos en todos lados. Entonces tratar de controlar ese torbellino de pensamientos. Cuando vemos que nos están como acribillando todos estos pensamientos negativos, hacer como una pausa, respirar, nos sirve mucho en ese momento respirar, inhalar, exhalar, respirar lentamente, dejar que todos esos pensamientos comiencen a bajar, no seguir alimentando ese pensamiento, sino tomarnos un segundo para respirar, para bajar esos pensamientos y comenzar a analizar qué pensamientos estoy teniendo, qué pensamientos son verdad y estoy frente a una situación que requiere mi atención y qué pensamientos son solamente situaciones que mi cerebro está creando, pero que realmente no son reales ni son verdad. Entonces, que podamos analizar nuestros pensamientos y bajarnos de ese torbellino de pensamientos. Porque si nosotros nos llegan estos pensamientos y los seguimos alimentando, vamos a llegar a un punto en el que vamos a entrar en crisis, en donde vamos a desbordar. Entonces es necesario comenzar a bajar esos pensamientos, comenzar a respirar, regularnos emocionalmente y analizar qué es lo que estoy pensando y qué cosas debería sacar de mi mente porque son simplemente situaciones que mi cerebro está creando que no son reales. El tip número 3 es toma tiempo para contemplar y descansar en Dios.
¿Qué es el tiempo para contemplar? Muchas veces nosotros estamos, como les decía, en este afán por hacer, ¿no? Hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. Tenemos muy poco tiempo para contemplar las cosas que Dios ya nos ha dado, contemplar las personas importantes en nuestra vida, contemplar lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, es muy bueno para calmar la ansiedad el contemplar, por ejemplo, el clima, el cielo, el paisaje, el tomarnos un tiempito para mirar por la ventana, mirar el cielo, mirar el paisaje, salir afuera, tomar sol, dejar que el viento nos pegue en la cara. Esto es una recomendación que también les di en el video de la depresión. Es muy necesario eso porque nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso, a bajar nuestras emociones y nos ayuda a contemplar. Y cuando nosotros contemplamos lo que tenemos a nuestro alrededor, viene ese descanso que Dios nos da y esa paz que Dios nos da. El comenzar a agradecer por lo que ya tenemos, nos quita el afán y esa ansiedad por seguir queriendo cosas en el futuro, el agradecer por lo que ya tenemos y estar en ese momento de descanso, poder contemplar a Dios, lo que Dios ya ha hecho en mi vida, el control que Dios tiene sobre mi vida y no el control que yo pueda tener, sino el control que Dios tiene sobre mi vida. Así que eso es un tip muy importante y nos ayuda realmente muchísimo. Y el tip número 4 es recitar las verdades de Dios. Es decir, tu cerebro te va a comenzar a dictar un montón de pensamientos que, como decíamos, no son verdad, pero nosotros sí tenemos la verdad que es la palabra de Dios. Entonces tenemos una Biblia, tenemos la palabra de Dios con nosotros y tenemos que usarla como una espada, tenemos que usarla como una herramienta para contrarrestar esos pensamientos negativos que muchas veces nos vienen. Entonces utiliza la palabra de Dios, utiliza la herramienta que tenés en tus manos y comenzá a recitarla. Yo les voy a poner un par de versículos y se los voy a ir dejando acá en pantalla. Ustedes si quieren les pueden sacar screenshot de los versículos, pero son versículos que a mí me han ayudado a atravesar esas temporadas de ansiedad y que me han ayudado mucho también a recitarlos. Cuando encontramos los versículos y los memorizamos o los anotamos en una hojita y luego comenzamos a recitar esos versículos, nuestra mente también escucha la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y vas a ver que cuando haces esta práctica junto con todas las otras, pero sobre todo cuando comenzás a hacer esta práctica te das cuenta que comienzan a venir menos pensamientos negativos y menos pensamientos de ansiedad cuando comenzamos a recitar la palabra de Dios, porque nos estamos alimentando de esa palabra y estamos dejando que esa palabra entre en nuestro interior. Y versículos que me han ayudado mucho es 1 de Pedro 5:7, que habla acerca de que Dios cuida de nosotros. Es un versículo hermoso para la ansiedad, se los dejo en pantalla. Mateo 6:27 también, que habla de que Él tiene nuestra vida en sus manos. Mateo 11:28, un clásico del descanso. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Un versículo hermoso. Lo podés recitar en esos momentos donde te sentís muy agobiado por la ansiedad. Comenzar a bajar y decir, Señor, vengo a ti, porque tu palabra dice que vengan a ti todos los que están trabajados y cargados y tú los harás descansar. Y viste, cuando comenzás a recitar la palabra, algo comienza a producirse en tu interior. Después Filipenses 4:6, que nos deja este mensaje de que Dios nos escucha. Él te está escuchando, que es importante, no estás solo con tus pensamientos, el Espíritu Santo vive dentro de ti y Dios está escuchando tus oraciones. Él nunca nos deja, Deuteronomio 31:8, Él es tu paz, Juan 16:33, y Él tiene buenos pensamientos sobre ti, Jeremías 29:11. Él tiene buenos pensamientos y Él tiene un futuro de bien y no de mal para nosotros. Él tiene un buen futuro. Y una frase que a mí me ayudó muchísimo, además de recitar todos estos versículos, meditar en todos estos versículos y en esos momentos de crisis comenzar a hablar esos versículos para que mi cerebro también escuche los versículos, y realmente parece una tontería, pero cuando lo hacemos algo se comienza a producir dentro de nosotros y una paz y un descanso sobrenatural viene sobre nuestras vidas. Y no solo esto de recitar los versículos, sino el saber que
Dios tiene el control de nuestro futuro. Y esta frase que les decía que a mí me ayudó muchísimo es la de Dios es el dueño de las puertas de mi futuro. Todas esas puertas que Él tiene planeadas para mí en el futuro, en algún momento Él las va a abrir, en algún momento Él va a permitir que esas puertas de mi futuro se abran. Así que si Él tiene el control de mi futuro, sé que todo va a estar bien. Así que utiliza estos tips que te dejo en el día de hoy y agregale aquellos que a vos te han servido en el día a día y continuemos poniendo bajo la voluntad de Dios y bajo la autoridad de Cristo esta ansiedad, porque cuando realmente hacemos estas cosas y aplicamos estos tips que les acabo de decir, que parecen algo obvio, pero cuando lo aplicamos al día a día nos damos cuenta que comenzamos a tener un manejo mucho mejor de la ansiedad y la ansiedad comienza a disminuir porque comienza a perder poder en nuestra vida y comienza a reinar aún más el espíritu. Así que espero que este video te haya servido, que te haya sido de edificación. Déjame en los comentarios si hay algún otro tip que vos utilizás para esos tiempos en los que luchás con ansiedad y que te han servido. Y dale like si este video te gustó y si sos nuevo no olvides suscribirte. Y como siempre les digo, les dejo por acá mis redes sociales que me pueden seguir también por ahí y nos vemos la próxima.